Muy buenos días o muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos, hermanos que nos están siguiendo en nuestro servicio de adoración, nuestra escuela bíblica dominical y nuestro servicio de adoración. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida. Y para nosotros, déjenme decirles, es un gozo tremendo el que ustedes puedan estar acompañándonos durante toda esta hora. Dice en el libro de Josué capítulo 1 versículos 8 y 9, encontramos estas palabras: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Damos gracias a Dios porque a través de estos estudios bíblicos y de esta escuela dominical que nuestro hermano David Montemayor ha estado preparando, hemos ido aprendiendo primeramente de aquellos hombres que han ido cumpliendo con la misión que Dios nos ha dado de ir y predicar su evangelio aquí en nuestro país, pero y en otras partes del mundo. Y últimamente en estos estudios de estos últimos domingos, del domingo pasado y del domingo de hoy, estamos viendo cómo ha ido avanzando el evangelio a través de esos hombres que han servido a Dios, llevando la palabra de Dios a través de la historia de nuestro México, y que eso sirva de aliciente para que nosotros también como iglesia estemos dispuestos a llevar la palabra de Dios. Vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico y vamos a hacerlo con una oración. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque nos permites estar reunidos en este momento, Señor, a través de esta transmisión para aprender más acerca de tu palabra y para adorarte, Señor, y para darte toda la gloria y toda la honra. Bendícenos, Padre, bendice a cada una de las familias que están escuchando este mensaje, y Señor, que este estudio bíblico sirva, Padre, para hacernos también entender a nosotros de esa necesidad que hay de llevar tu palabra a todo nuestro país, Señor. Está con nosotros, bendice a nuestro hermano David Montemayor, que síguele dando sabiduría, Señor, para que siga preparando estos estudios bíblicos acorde a lo que tú quieres que nosotros aprendamos, acorde a tu voluntad, Señor. Está pues con nosotros, Señor, y que todo sea para gloria y honra tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumba, mentira que no rompa para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Durante más de 300 años, México fue un país donde la única religión legalmente permitida era la católica apostólica romana. En el mes de diciembre de 1860, el licenciado Benito Juárez García, presidente de México, decreta la Ley de Libertad de Culto, dando oportunidad a que otras creencias religiosas se pudieran predicar en nuestra patria, y así los mexicanos pudieran escoger libremente la religión que quisieran profesar. Esta ley pasó a formar parte de la Constitución de la República cuando el presidente Sebastián Lerdo de Tejada la incorporó en 1873. El primer misionero que de manera formal ingresó a nuestro país y que tuvo frutos importantes fue Santiago Hickey, a quien le podríamos llamar el apóstol de México. Hickey nació en Sligo, Irlanda, el 23 de septiembre de 1800, en el seno de una familia católica quien le educó para el sacerdocio. Después de desilusionarse del clero católico, se casa a la edad de 21 años con una mujer cristiana y muy piadosa. De este matrimonio nació una niña llamada Olivia. Por influencia de su esposa y de una tía suya, se convierte al protestantismo, ingresando a la iglesia episcopal, en donde estudió teología. Por no estar de acuerdo con las doctrinas de esta iglesia, se separa de ella y se hace bautista. Empieza a predicar en Limerick, Irlanda, como ministro independiente. Al morir su esposa, viaja en compañía de su hija Olivia a Canadá y después a Estados Unidos, donde contrajo matrimonio con Isabel Cardwell. Fue predicador durante 30 años en Pensilvania, Maryland, Missouri y Texas. Antes de trasladarse a Texas, muere su hija Olivia
Durante su estadía en Texas, trabajó como agente de la American Tract Society por 18 meses. En Brownsville, escribió a la Sociedad Bíblica Americana en mayo de 1862, solicitando nombramiento como agente en México. De Brownsville pasó a Matamoros, Tamaulipas, y aquí empezó su obra misionera. Él trabajaba haciendo evangelismo personal, distribuía la Biblia y la explicaba. Dejaba Biblias en las prisiones, las que repartía entre los soldados y los presos. También repartía entre los policías y en los hospitales. A sugerencia de John William Butler, Tomás Westrup, que residía en Monterrey, envió una carta al señor Hickey invitándolo a visitar esta ciudad, a donde llegó en el mes de noviembre de 1862. En el mes de febrero de 1863, Hickey recibe el nombramiento de agente de la Sociedad Bíblica Americana. Cuando Hickey veía que no era posible que alguien pudiera comprar una Biblia, se la regalaba, como dice él, aún sacrificándose. En el mes de agosto de 1863, hizo un viaje a la ciudad de Saltillo, donde logró vender varias Biblias. De ahí pasó a Parras, donde reinaba la pobreza. Ahí tuvo una experiencia muy bonita. Un hombre preguntó el precio de una Biblia. Hickey le dijo que costaba 8 reales, o sea, 8 pesos. El hombre pensó que costaba $8. El hombre ofreció $7, lo que Hickey rechazó. El hombre estaba pensando en dólares y Hickey en pesos. Así que se separaron, pero el hombre lo alcanzó al poco tiempo y le pagó los $8. Cuando Hickey le dijo que por qué le daba tanto dinero, el hombre le dijo que le daba el precio pedido por él. Cuando Hickey le aclaró la confusión, el hombre no podía creer lo que estaba pasando, ya que nuestro pueblo se acostumbraba a engañar al otro cuando éste se dejaba. Esto hizo que este hombre se uniera a Hickey como colportor voluntario y le ayudó a vender 12 Biblias y 7 Nuevos Testamentos. Después de la experiencia anterior, fue a buscar a un maestro, que dice Hickey era muy pobre, ya que los maestros ganaban muy poco dinero, pero sabiendo la influencia que ellos tienen, consideró era importante venderle una Biblia. Cuando llegó a su jacal, solamente encontró a su esposa. Ella le dijo que su esposo estaba trabajando en la milpa. Entonces, Hickey le regaló la Biblia como un tributo de respeto y partió a otro pueblo. Cuando regresó, pudo visitar al maestro y saludarlo, quien le regaló unos duraznos y un gallo. Así, Hickey pudo invitarle a leerle la Biblia a los que no sabían leer, a lo que el maestro se comprometió. Así viajaba de pueblo en pueblo, realizando con mucho éxito la venta de la Biblia, haciendo llegar la palabra de Dios a muchas familias mexicanas. Una ocasión, cuando regresaba de un viaje a la ciudad de San Luis Potosí, unos ladrones atacaron la caravana donde venía, matando al dueño de la caravana, quien era su amigo. Los ladrones le apuntaron con sus armas y le exigieron el dinero. Como él había escondido su dinero debajo del vagón, no le encontraron nada y no lo robaron. Con mucho trabajo, pudo recuperar el cuerpo de su amigo y lo pudo entregar a su familia en Saltillo. Hickey pudo continuar su viaje en la caravana. El Viernes Santo de 1863, predicó junto con Tomás Westrup en una prisión
donde había 41 prisioneros. Tal vez esta fue la primera vez que se predicó el Evangelio en una prisión en México. El 30 de enero de 1864, Hickey bautizó a Tomás Martín Westrup y a los hermanos Arcadio y José María Uranga. Con estos 3 nuevos bautizados, él y su esposa constituyeron la primera iglesia evangélica en México. Esta iglesia lleva actualmente el nombre de Primera Iglesia Bautista de Monterrey, Nuevo León. Hickey nombra a Tomás Martín Westrup como pastor de la iglesia, ya que la Sociedad Bíblica Americana no le permitía ejercer el pastorado en ninguna iglesia. Al cabo de un año, la Primera Iglesia Bautista de Monterrey ya contaba con 20 miembros. Tomás Westrup ordena como pastor a José María Uranga de una nueva congregación que surgió en Santa Rosa, Nuevo León. El 3 de noviembre de 1866, Santiago Hickey se traslada a Brownsville para recoger unos libros que le habían enviado. Se hospedó en la casa del señor Edward Downey, donde 10 días después enferma de pulmonía, muriendo el lunes 10 de diciembre de 1866 a las 8 de la mañana, siendo enterrado el mismo día a las 3 de la tarde en Brownsville, Texas, cumpliendo su deseo de seguir cerca de México. En su lecho de muerte fue acompañado por su esposa y por uno de sus grandes amigos, el señor Tomás Sepúlveda, a quien le dio su última recomendación: que siga el trabajo. Su lema al morir fue: seguid haciendo la obra. En este mes de noviembre del año 2020, se están cumpliendo 158 años de que llegó el Evangelio a nuestra patria. El misionero Santiago Hickey por primera vez sembró la semilla del Evangelio y gracias a él empezamos a tener iglesias bautistas. Le siguieron muchos más, de todas las denominaciones. De algunos de ellos hablaremos en otras ocasiones. Su trabajo aún está rindiendo frutos. Espero que nos inspiremos en la vida de ese gran siervo de Dios, y es mi deseo que sigamos su ejemplo, que cumplamos con la instrucción del apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Seamos, como dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, versículo 14, sembradores de la palabra. Dios les bendiga. Qué interesantes estudios, hermanos, podemos estar y hemos estado escuchando a través de estos domingos. Realmente el aprender o el ver, aprender la historia de estos siervos de nuestro Señor Jesucristo que han estado predicando la palabra de Dios, realmente nos deben inspirar para que nosotros en lo personal y como iglesia también estemos predicando la palabra de Dios. Dice en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, versículos del 18 al 20: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo. Esa es nuestra misión, eso es a lo que nuestro Señor nos ha mandado, a que vayamos y que prediquemos la palabra de Él a toda criatura, a todas las naciones, a todos los pueblos. Pues vamos a dar comienzo a nuestro servicio de adoración. Dice el Salmo 149, versículo 1, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Oremos a nuestro Dios. Señor, una vez más estamos ante ti en esta tarde. Y en estos momentos, Señor, queremos poner en tus manos este culto de adoración a ti. Queremos darte toda la gloria y toda la honra que tú mereces, Señor. Te pido que bendigas grandemente a nuestro grupo de alabanza, Padre. Que tú, Señor, sigas estando con ellos, que sigas poniendo en su corazón el deseo de alabarte, Padre. Te pido una bendición especial por Paola, Señor, que es quien dirige este grupo. Señor, está con ella también, Padre. Bendice a nuestro pastor que ha de traernos el mensaje que tú quieres en este mediodía, Señor. Bendícele a él, bendice a toda su familia, Padre. Sígueles dando salud, Señor, y que sigan siendo de una gran bendición para nuestra iglesia, para cada uno de los que formamos parte de esta iglesia, Señor. Está pues con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Muy buen día, queridos hermanos y amigos, que hoy nos reunimos como iglesia para aprender de la escuela dominical. Gracias a Dios por nuestra iglesia que tiene esa bendición. Sabemos que algunas congregaciones, aún iglesias bautistas, batallan con la escuela dominical y una bendición nosotros tenerla, queridos hermanos, amigos. Vamos a procurar aprovecharla, tan bonitas enseñanzas y con tanto esfuerzo y muy bien que lo hace nuestro hermano David Montemayor. Gracias a Dios por su vida. Y bueno, pues ahora es tiempo de meditar en la palabra de Dios. Y hace unos días se podía recordar y ver en el mundo dos tipos de celebraciones. Pues gracias a Dios que por esta pandemia no hubo tanta difusión, tantas aglomeraciones de alguna manera, pero sí el 31 de octubre, pues muchos más piensan que es de Estados Unidos lo del Halloween, que es una celebración que tiene que ver con la muerte, y el 1 y 2 de noviembre, pues ya en nuestra cultura, estaba estudiando un poco mi hijo Enoch, y decía que desde la era prehispánica ya se tenían ese tipo de rituales o celebraciones para recordar pues a los que se adelantan en este mundo o de esta vida. Gracias a Dios nosotros tenemos la Biblia, tenemos la Escritura y pues para nosotros todo ese tipo en lo personal pasó un poco desapercibido. En el Calvario y en Faro de Gracia hubo otro tipo de predicaciones, de mensajes. El hermano Isaí Betancourt nos compartió un poco de Saúl, una parte poco triste de la vida de Saúl, pero con una gran enseñanza en el primer libro de Samuel. Y pues no tocamos mucho ese tema, dando pues tal vez algunos ni se recordaban, muchos predicadores, imágenes hacían recordar más bien esos días. Hoy yo quiero compartir con ustedes acerca de cómo es el vivir o la vida, sí tiene un propósito y tiene un sentido y vale la pena aprovechar el tiempo. Y aún un pensamiento que dice la Biblia del apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos en Filipos, en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un pasaje muy hermoso, yo lo he usado en algunas ocasiones, en algún funeral de algún hermano en Cristo, de algún familiar, y pues hay tristeza y cierto grado de dolor, pero pues es un gozo el saber que si nosotros tenemos la fe, si es el Cristo del apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, pues también considerar esa partida como una ganancia. Y vamos a ver en la Escritura por qué, antes de pensar en la muerte, por qué no pensamos en el vivir. Para muchos o para mucha gente, la vida en la tierra es todo lo que hay, es todo lo que tienen. Y los domina el pensamiento de que todo termina con la muerte, que cuando uno da ese paso todo se acabó. Y pues hay que aprovecharlo de alguna manera, en el pensamiento de que la vida pueda ser corta para algunos. Y es por eso que muchos se dedican con tanto esfuerzo para acumular bienes, riquezas, otros para tener dinero, otros quieren esforzarse mucho, pues para tener poder, y otros pues para darle rienda suelta a las diversiones o ciertos placeres, porque dicen la vida es corta. Y entre comillas dicen pues hay que aprovecharla al máximo, pero de una manera haciendo un lado el concepto y el pensamiento y el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando murió uno de los hombres más ricos de la historia, estoy hablando antes de que hubiera el Forbes, donde ya hay una lista de los hombres más ricos del mundo, pero yo creo que muchos se han de recordar de John D. Rockefeller. Hay edificios, hay casas de asistencia, de beneficencia con este nombre, que él determinó parte de su riqueza a ayudar a ciertas personas, ciertos grupos. John D. Rockefeller, un día le preguntaron a su contador, cuando él murió, ¿cuánto dejó John D. Rockefeller? Y la respuesta fue todo. Cuando él murió, ¿cuánto dejó? ¿O cuánto se llevó?
Y el contador muy sabiamente dejó todo. No se pudo llevar nada de sus edificios, de su riqueza, de tantas cosas. En la Biblia encontramos también lo que dijo Salomón. En la Biblia, uno de los hombres más sabios también de la historia, y viene en la Biblia. Él, en Eclesiastés capítulo 5, si usted quiere la Biblia conmigo, Eclesiastés capítulo 5, versículo 15 dice: nada trajimos al nacer y nada nos llevamos al morir. La gente trabaja duro para conseguir cosas, pero cuando muere no puede llevarse nada. Es lo que dice la Biblia en Eclesiastés 5:15, en una versión actualizada de la Biblia. La Escritura presenta una perspectiva de la vida diferente. El Señor Jesús nos enseñó que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tengamos, que la vida es más que comida y el cuerpo más que vestido. El Señor Jesús expresa estas palabras en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, donde dice en dónde están sus prioridades, en dónde está su esfuerzo que están poniendo en el caminar por este mundo. Y el Señor Jesús le recuerda a sus seguidores en esta enseñanza, a sus discípulos, hoy a nosotros en este día, dice el Señor Jesús en Lucas 12, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y retomando lo que dijo el apóstol Pablo, lo que dice la Biblia para nosotros en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el tema de hoy precisamente es el morir es ganancia. ¿Cómo podemos nosotros entender desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de su palabra, de la Biblia, y tener paz nosotros mientras caminamos por aquí, aún con ciertos problemas? En la semana escuchamos una noticia triste de un familiar de un pastor que, joven, pues perdió, le quitaron la vida, no sé, cosas tristes, pero ahora en la esperanza que nosotros tenemos en el Señor Jesús, la esperanza que nosotros tenemos en la palabra de Dios, que es fiel, nosotros sí podemos decir como el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Los valores espirituales o eternos tienen mayor importancia que los recursos materiales, por los cuales mucha gente se desvela, se deshace, hasta se enferman de tanto querer tener. Porque vemos lo que dice la Escritura en Eclesiastés, que cuando partamos de aquí nada nos vamos a llevar. Todo se va a quedar aquí en la tierra, sin saber finalmente quién los disfrutará. Mi papá fue un hombre de campo, él fue huérfano de pequeño, no tuvo acceso a mucha escuela, educación. Decía muchos dichos o refranes. Yo recuerdo mucho uno que decía mi papá, dice, uno corretea la liebre y otro es el que la alcanza. Y yo decía, ¿por qué dice eso, papá? Dice, porque unos hacen y hacen y hacen, y al final el hijo que ni valoró ni cuidó es el que recibe todo. Cosas así. La Biblia dice que la vida del hombre no consiste en tener muchas cosas, que cuando nacimos, nada trajimos. Dice, y nada nos llevaremos al morir. Por eso, en este sentido, el Señor Jesús nos da un sabio consejo de encontrar el camino que nos llevará a un aprovechamiento más efectivo de la vida. Más que celebrar la muerte, celebrar la vida que tenemos en Cristo, la vida eterna, y también nuestro caminar aquí como familia, como iglesia, como hermanos en Cristo, en extendernos un abrazo, un saludo a través de, pues tal vez del teléfono, tal vez del Face, de la manera posible, como las semanas que visita el hermano Sergio, orar juntos, ayudarnos. Ese es el aprovechar la vida, el tiempo. El Señor Jesús, en Mateo 6:33, en el Sermón del Monte, una enseñanza muy bonita, de Mateo 5-7, también nos da un consejo muy importante, que a veces pasamos por alto, y que es parte de la vida. El Señor Jesús dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Mateo 6:33, una versión más actual de la Biblia. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa.
y Él les dará todo lo que necesitan. El Señor Jesús nos advierte de buscar un equilibrio para que el ocuparnos de la vida no nos lleve a olvidarnos de Dios. Y retomando al apóstol Pablo, él entendió a toda cabalidad este principio de vida. Y es la razón por la que él le dice a los cristianos de Filipos: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Filipenses 1:21. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Otra versión: el morir es vivir para Cristo y el morir es ganancia. ¿Desde dónde escribe el apóstol Pablo estas cartas? Que es Filipenses y segunda de Timoteo, que ahorita vamos a considerar. Desde una prisión. La segunda carta de Timoteo se cree es de las últimas, ya cuando el Señor le pone paz en su corazón y le hace sentir que pronto estaría con él. Y segunda carta de Timoteo es una de sus últimas cartas que escribe desde prisión, y es una carta de victoria, de esperanza, de fe. No es una carta triste diciendo: dejé mi carrera de fariseo, yo estuviera en el Sanedrín, yo tuviera un buen cargo en gobierno y ahora estoy en una cárcel. No se expresa un lamento, una tristeza, sino un gozo, donde dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera con gozo. Y por eso esta carta también, que es de esas cartas que escribe desde prisión, dice: para mí el vivir es Cristo. Y la versión que les comparto hoy dice: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. ¡Qué hermoso! Él, antes de pensar en la muerte, en que le iban a quitar tal vez la vida, como se la quitaron a Juan el Bautista, como se la quitaron a Esteban, a Pedro, él dice: si parto de este mundo, voy a estar con el Señor, que es muchísimo mejor. Ese es celebrar la vida y no celebrar otras cosas. Para Pablo, para el apóstol, yo espero que para los cristianos, para nosotros, la vida de él en la tierra estaba cifrada en Cristo, estaba con la meta en el Señor. Cristo es el todo de su vida, es el eje de su caminar. El Señor Jesús es el que le da sentido y propósito a su vida, más que otras cosas. El Señor Jesús le dijo: vendrán por añadidura. O la versión que vimos ahorita es: nos dará todo lo que necesiten. ¿Por qué el vivir es Cristo? Les decía, aunque el apóstol Pablo fue un hombre culto, educado a los pies de Gamaliel, lo enseña la Biblia en Hechos, uno de los más prestigiosos maestros del judaísmo, Gamaliel, pero aunque se pudiera considerar a Pablo como un fuerte candidato a formar parte del Sanedrín, la alta jerarquía de la religión católica, un buen puesto, tal vez un buen salario, muchas cosas materiales, pero él lo rechazó. En un principio, claro, estaba en contra del cristianismo y perseguía a los cristianos. Pero cuando se convirtió en ese camino a Damasco, que tuvo un encuentro con el Señor Jesús, encontró el verdadero sentido de su vida. Antes de ser el gran apóstol Pablo, ustedes saben, ya he compartido, era un enemigo perseguidor de la iglesia y contaba con todo el apoyo del Sanedrín, donde él podía también ser parte más adelante. Pero gracias a Dios que la vida de este hombre experimentó un cambio radical cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesús. Y yo espero que los que hoy estamos considerando este mensaje, pues también lo hayamos podido tener y valorar y creer y vivir. Cuando Pablo tiene este encuentro con el Señor Jesucristo, los propósitos de su vida fueron otros, sus convicciones fueron otras. Ahora su meta era diferente, ahora su meta, dice aquí, es vivir para Cristo y servir a su iglesia. Ahora desarrolla otros valores, valores eternos, valores espirituales. Ahora en su corazón está el deseo de hablar a otras personas del Señor Jesucristo. Esa era la máxima aspiración ahora de Pablo, no un título profesional, jerárquico o profesional o de
de gobierno, algo, hermanos. No. Ahora su meta y su aspiración, dice la Escritura, es ser semejante a Cristo y hablar con valor y claridad a favor del Evangelio, a favor del Señor. Ahí viene en Filipenses 3:8, si usted quiere ir a la Escritura conmigo. El apóstol Pablo les escribe esta carta a los hermanos, les habla con el propósito de animarlos, de encontrar el rumbo. Dice la Escritura, Filipenses 3:8, si quiere buscar en la Biblia, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Otra versión actualizada dice: para ser semejante a Cristo. El propósito de celebrar la vida, de vivir la vida con el propósito y la razón de ser en Cristo Jesús. Y esta es una declaración muy profunda. Ahora tiene otros valores, otros principios, otra prioridad. Y es, ¿verdad?, la relación de una persona con Cristo, que ha entendido que es más importante estar en comunión y cerca del Señor que cualquier otra cosa. Conocer a Cristo debe ser nuestra meta final. En términos económicos, aquí podemos decir que Él ha perdido todo. En realidad no perdió nada, ganó mucho. Porque el Señor Jesucristo ve la vida como una gran inversión. Lo que acumulemos en la tierra, materialmente, no vale con lo que tendremos en la vida eterna cuando estemos con el Señor. Ni riqueza, ni pobreza, ni la conquista de honores pueden hacernos ganar la vida eterna. Por eso cuando invertimos nuestra vida, nuestro tiempo, el domingo del Señor, estar en comunión en la iglesia, en estar adorándole, es una inversión, hermanos. Es una inversión, querido amigo que está viendo usted, no es una pérdida. El Señor Jesús nos enseña allí en Mateo 16:26, si usted quiere ir a la Escritura, Mateo, en el Evangelio de Mateo 16, dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si gana todo el mundo y por la eternidad va a estar lejos de Dios, va a ser una gran pérdida, aunque en esta tierra acumule muchas cosas. El Señor Jesús es quien está hablando ahí en Mateo 16, y el Señor dice claramente que el hombre está aquí para un negocio mucho más grande que el de conseguir dinero y vivir cómodamente. Él hace un llamado a lo eterno, a lo espiritual, a estar por la eternidad con Él. Y este llamado es a representar a los intereses del Rey. Si pierde esto, hermano, si pierde esto, amigo, lo está perdiendo todo. Y sobre este concepto de vida, el Señor aconseja, nos da un consejo en la Biblia, ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo 6, versículo 19. Dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hacer tesoros en la eternidad, servirle al Señor, invertir nuestros recursos, invertir nuestro tiempo, nuestra vida en las cosas de Dios. El verdadero tesoro es creer en Jesús como Señor y Salvador. El verdadero tesoro es Jesucristo. Es el único camino para llegar al Dios verdadero. Es buscar intencionalmente a Dios de todo corazón y permitir que los propósitos de Dios se hagan realidad en toda nuestra vida, en nuestra familia y en todo lo que hacemos.
El morir es ganancia. Es una declaración tal vez un poco extraña y responde a que el mayor deseo del apóstol Pablo era estar en la presencia del Señor. Por lo tanto, él no ve la muerte como el fin de la vida, como muchos creen cuando empecé el estudio y el tema de este mediodía. El apóstol Pablo no ve la muerte como el fin, y los creyentes en Cristo debemos verlo así, sino como una puerta que se abre a la eternidad, para estar y disfrutar la presencia del Señor por siempre. Ese es el concepto que sostiene y mantiene nuestra fe con vida. Esa es la perspectiva del cristiano. La muerte no es el fin, sino es la puerta que se abre a la eternidad para estar con el Señor y con los que se nos adelantaron, que creyeron en el Señor. Para los que creen en Jesús como el Salvador del mundo, entonces la muerte significa unión y reunión. Unión con Cristo y reunión con los que al morir en Cristo se nos adelantaron. Por lo general no se piensa en la muerte como una de nuestras ganancias. Muchos piensan que es todo lo contrario. Y eso es lo que nos hace creer el pensamiento moderno. Parece ser que vivir es ganancia terrenal y morir sería el final de las ganancias. Humanamente piensan muchos. Sin embargo, bíblicamente no es esa la perspectiva correcta ni la base de nuestra fe, porque el que muere en Cristo no pierde, sino gana. La Biblia presenta la muerte de los santos de una manera diferente, como el final de la misión aquí, pero el comienzo de una vida mejor con el Señor. Eso lo expresa la Escritura en 2 de Timoteo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermosas palabras. Y es la última carta que se cree que escribe el apóstol Pablo desde prisión. He acabado la carrera con gozo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. No son palabras de tristeza que perdió, sino que está ganando. Dice, me está esperando una corona que me dará el Señor, el juez justo. El apóstol Pablo lo ve como una libertad de las aflicciones de este mundo. Él iba a salir de cárcel, ya no iba a ser azotado como en Hechos 16, ya no iba a ser apedreado como otras veces. Él dice, si doy este paso de partir de este mundo, es una libertad, una verdadera libertad para estar por la eternidad con Dios. Ese es el pensamiento correcto de la vida y tal vez también de la muerte. Él mismo escribe en Filipenses 1:24, perdón. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y ya después, ¿verdad? Vemos que su meta es cumplida. Y supo aprovechar el tiempo. Cuando estuvo aquí en la tierra, en la carne o como persona, predicaba, oraba por los enfermos, daba cartas de consejo, de ánimo, de exhortación. Vivió la vida plena en el Señor. Y cuando llegó la hora de su partida, no lo vio como una pérdida. Cuando llegó la hora de su partida o de la muerte, dijo, es ganancia. El Señor nos consuela con su palabra diciendo que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. En el Salmo 116:15. Dice que Dios ve, ¿verdad?, como de gran valor cuando uno de sus hijos parte con Él. Yo quiero, hermanos, que nosotros nos quedemos con ese pensamiento, ¿verdad? No recordar la muerte como algo, sino recordar la vida, el vivir es Cristo. Y cuando el Señor nos llame, si hicimos lo que Él esperaba que hiciéramos, si vivimos para Cristo, pues también será ganancia, queridos hermanos.
El Señor Jesús nos anima con estas palabras en Mateo capítulo 25. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La muerte nos lleva a recibir los elogios del Señor, a quien hemos servido aquí en la tierra, si le hemos servido. Y si alguno de ustedes no está listo para su partida, pues tampoco lo va a estar listo para vivir aquí. Así que asegúrese de su destino eterno y será libre para servir, entregando, ¿verdad?, a lo que realmente vale la pena entregarnos, sin temor a la muerte y sin recordar eso, ¿verdad?, estos días como algo sin sentido, más bien recordando la muerte, como dice la Biblia, como escribió el apóstol Pablo, y no solamente escribió, él lo vivió. El estar con el Señor es muchísimo mejor. Dios les bendiga y les guarde, queridos hermanos. Con el favor de Dios nos veremos el jueves para tener nuestro culto de oración y también un devocional de la palabra del Señor. Hasta pronto. El regalo celestial ha nacido en un portal, en humilde condición ha venido el Salvador. Lo esperaban como rey, en gran gloria y en poder, mas él vino en su misión como siervo sin valor. Nos venimos a mostrar ante el Rey de Israel. Hoy queremos adorar a ese niño de Belén. Él es nuestra salvación, quien nos dio la redención. Con amor nos perdonó toda deuda y transgresión. Damos gracias a Dios por este mensaje que nos envió a través de nuestro hermano pastor Daniel Hurtado Villaseñor, y pedimos a Dios que estas palabras del apóstol Pablo y que están en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sean palabras que queden grabadas en nuestro corazón y que sean palabras que podamos mostrar a todo el mundo, no diciéndolas, no con palabras, sino por nuestros hechos, que la gente vea
que para nosotros el vivir es Cristo por la forma como nosotros actuamos, y que le damos gracias a Dios por esa esperanza que nos ha dado al saber que el morir es ganancia, porque cuando vivimos conforme a la voluntad de Cristo es que también vamos a tener ese descanso eterno junto a nuestro Señor Jesucristo, ese descanso que Él nos ha prometido a todos aquellos que han abierto su corazón a Dios, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Palabras que deben de estar siempre guardadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Daniel Hurtado Villaseñor, y seguimos orando para que el Señor le siga bendiciendo y lo siga usando en nuestra obra, no solamente en nuestra iglesia, sino con todas estas personas que Él visita. También ahí en la Iglesia Bautista del Calvario, en la Iglesia Bautista Faro de Gracia, que el Señor le esté bendiciendo con todos nosotros. Y bueno, pues hemos llegado ya al final de nuestro servicio de adoración, de nuestro culto de adoración a nuestro Dios. Queremos invitarlos para que el próximo jueves, a partir de las 7 de la noche, nos acompañen al servicio de oración. Próximo jueves, a partir de las 7 de la noche, nuestro servicio de oración. Este video de este culto de adoración a nuestro Dios lo vamos a pasar en nuestro canal de YouTube, va a estar disponible y se va a repetir, por si quieren estar atentos. A partir de hoy a las 7 de la noche se va a repetir este culto, va a ser la repetición de este culto ahora por nuestro canal de YouTube. Hoy domingo 7 de la noche nuevamente pueden ver el culto en nuestro canal de YouTube. Agradecemos a nuestro Dios la oportunidad que nos dio de estar reunidos, y pues vamos ahora en estos momentos a orar a nuestro Dios, y con esta oración vamos a quedar despedidos. Vamos a orar a nuestro Dios. Acompáñenme ahí a orar ahí en sus hogares. Oremos a nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por las personas que participaron de este culto, por el grupo de alabanza, por nuestro hermano David Montemayor con el estudio bíblico, por nuestro pastor, el hermano Daniel Hurtado Villaseñor. Gracias, Padre, porque tú los has usado para traernos este mensaje, para que quede grabado en nuestros corazones, Señor. Está pues con nosotros, Padre, bendícenos grandemente, quédate con nosotros, quédate en nuestros hogares, sigue supliendo aquello que nos hace falta, Señor. Sabemos que tú eres un Dios proveedor y que contigo nada nos va a hacer falta, Señor, que tú nos vas a dar exactamente lo que nosotros necesitamos. Está pues con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.